Aleluya, porque Él es bueno y fiel. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Rey de gloria. Santo, santo, santo eres Dios. ¿Sabe qué, iglesia? El salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermano, y acá el versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios. El salmista decía que el alma tenía sed de Dios, pero no de cualquier Dios, sino del Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué, iglesia? Cuando yo oía esto, yo pensé que era el corazón de David que había escrito este salmo. Porque es de los hermanos de Coré, pero yo sentía que era David, porque David era el que decía estas cosas, ¿verdad? Y yo les pregunto algo, hermano, yo no sé cuántos de ustedes pueden declarar en esta hora que usted tiene sed de Dios. Amén. Sed de Dios. Amén. Nada más unos cuantos, nada más dijeron amén. Los demás no tienen sed de Dios. Amén. Ahí lo dice, mi alma tiene sed de Dios. Amén. Aleluya. Santo Dios. Hermano, yo quiero traerte una palabra, pero quiero decirte primero que la iglesia fue plantada aquí en la tierra. La iglesia fue plantada aquí en la tierra para que la iglesia sea la luz o la voz de Dios en las naciones. Amén. Para que la iglesia sea luz y sal allá afuera. Amén. La iglesia no fue plantada allá en los cielos, fue plantada aquí. Amén. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya. Y el título de este tema, y presta atención, porque si usted no presta atención se va igualito para la casa. Porque aquí se va a declarar y desatar la palabra de Dios. Dice, ni soy profeta, ni hijo de profeta, pero Dios me llamó. Ese es el título del tema. Amén. Amén. Ni soy profeta, ni hijo de profeta, pero Dios el Señor me llamó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Escuche Zainet. Vamos a predicar la palabra. Oye, ¿cuántos oídos te dio Dios? 3. 4 oídos te dio el Señor. Entonces, si Él te dio esos oídos, hay que oír la palabra. ¿Ok? Vamos a oír. Y dice el texto bíblico de Amós 7, 14, 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, oye esto, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Amén. ¿Dónde está la mente de los demás? Están en Babilonia. Amén. ¿Qué dije? ¿Qué dije ahí? Hermano, yo quiero que se concentre en la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a alimentar a nosotros. Amén. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Amén. Y dice el versículo 15, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Oye esto. Amén. Y ahí cuando dice que me tomó de detrás del ganado, yo sentía que él estaba como medio escondidito atrás del ganado. Y yo me identifico mucho con esto, hermano. Amén. Miren esto, y yo siento que hay gente que no van a poder esconderse de Dios. Amén. Porque donde quiera que tú estés, aleluya, Él te va a encontrar y te va a llamar. Amén. Hermanos, ¿cuántos han leído el libro de Amós? Levante la mano. Aquí nada más unos cuantos han leído el libro de Amós. ¿Quién era Amós? Escucha esto, porque voy a hacer pregunta ahora. ¿Quién era Amós? Amós era un pastor de ovejas y cultivador, hermano, de higos silvestres. En otras palabras, jornalero agrícola. Amén. Este Amós era originario de Tecoa. ¿De dónde era originario
Tecoa, un pequeño pueblito en Judá, al sur de Jerusalén. Cuando Dios lo llama, no era un profeta profesional, ni tan siquiera hijo de profeta, aleluya, sino que era laico dedicado a la ganadería y la agricultura. Amén. Amén. O sea que Amós era del campo de Tecoa. Escucha esto. Y hermano, les voy a decir una cosa. En los tiempos, yo me imagino que de Amós en ese campo, eran campos muy sencillos. Eran gente muy sencilla, gente de mucha pureza. Y les voy a decir una cosa. Antes en nuestros campos, en la edad, cuando yo estaba jovencita, todavía estoy joven, pero estaba más jovencita, eran campos de mucha pureza. Eran campos, hermano, con vida sencilla, en donde los vecinos se ayudaban mutuamente, donde nadie les robaba a nadie. Los vecinos se ayudaban, y cuando la vecina cocinaba una buena comida, se la llevaba a la otra vecina. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos vivieron esos tiempos? Eran tiempos en los cuales tú podías dejar hasta la puerta abierta para dormir en esos tiempos. Yo me acuerdo que mi papá solamente le ponía una silla a la puerta, y a veces cuando hacía calor la abría. Podía dormir con la puerta abierta, porque nadie, aleluya, le robaba a nadie. Aún se compartían las comidas. Y hoy día, hermano, tú tienes que permanecer encerrada con verja. No puedes dejar ni tan siquiera la manguera afuera porque te la roban. No puedes dejar un tanquito de gas porque te lo roban. Hermano, los mangos de afuera me lo están robando todos. Sí, hermano. Han desaparecido varios mangos, los han robado. La gente ya hoy no respeta nada. Ya la gente hoy, hermano, no se puede confiar en nadie. En los tiempos de antes sí, pero ahora es difícil confiar en la gente. Amén. Hoy día sucede, hermano, esto, hermano. Nadie comparte nada con nadie. Muy poco comparten las cosas con las otras gente. Amén. Entonces hay una desconfianza total en el ser humano. Y esa es la época que estamos viviendo hoy. Nadie puede confiar en nadie. ¿Y sabe qué significa el nombre de Amós? Carga, o el que lleva la carga. Miren esto. Carga, o el que lleva la carga. Su nombre, a diferencia de otros grandes profetas, que su mismo nombre es un mensaje para el pueblo de Dios. Por ejemplo, Isaías. Isaías significa Jehová es salvación. Miren esto. Jeremías, Jehová es exaltado. Daniel, Dios es juez. Ezequiel, Dios fortalece. Miren esto. Y Oseas, Dios socorre. Joel significa Jehová es Dios. Amén. Y miren esto, pero el nombre de Amós simplemente significa cargador, o el que lleva la carga. Amén. Miren esto. Si vemos en el versículo que hemos leído, vemos que el mismo Amós reconoce que él no era profeta ni hijo de profeta. Aquí hay varios detalles que nos hacen pensar que este hombre no tenía nada para llegar a ser profeta. Oye esto. Es decir, no había estudiado en la escuela de profeta. No tenía una formación profética formal. Miren esto. Ni en su familia no habían profetas que fuera parte de una familia profética. Nada de eso, iglesia. No había ningún profeta en el árbol genealógico de la familia de él. Amén. Miren esto. Cuando vemos todo eso, nos damos cuenta que este varón campesino humilde no llevaba chance ante los ojos humanos. Nadie, ni tan siquiera en la sociedad. Amén. Ni tan siquiera en la sociedad, los ojos humanos no lo miraban. Era, como decirlo así, un don nadie. Amén. Era un don nadie para la sociedad. Pero estaba muy lejos de llegar a ser profeta. Y este humilde hombre del campo halló gracia ante los ojos del eterno Dios. Los ojos del Altísimo estaban sobre este humilde agricultor. Amén. Su trabajo era simplemente pastor de ganado, era boyero, es decir, alguien que cuidaba bueyes, porque a veces la gente cuando dice que era boyero, piensa que era el que hacía bollo. No, hermano. Era, hermano, aleluya, el que cuidaba los bueyes, el ganado.
Además recogía frutas silvestres para alimentarse. Era muy pobre Amós. ¿Cuántas personas están por ahí recogiendo la comida en los basureros? Recogiendo unas frutitas por ahí por el campo para poder alimentarse. Miren esto, para alimentar su casa, su sustento. ¿Cuánta gente, hermano, están, hermano, como allá en Cuba, hermano, recogiendo comida por ahí? Muchas veces, hermano, nos impresionamos realmente viendo cómo la gente va a los basureros a recoger comida para comer. Y es triste, hermano, ver esa situación. Escúcheme esto, iglesia. Pero me impresiona el significado de este hombre Amós. Carga o que lleva la carga. Miren esto. Y esto a mí me voló la cabeza. Son muy pocos los que sienten carga por el pobre. Amén. Son muy pocos los que sienten lo que Dios siente. ¿Cuántos están aquí? Amén. Hermano, ¿se ha metido usted en el cuartito de oración a oír a Dios para buscar y sentir lo que Dios siente? ¿Cuánto le preguntamos a Dios, Señor, qué sientes tú? ¿Cuánto sabe qué siente Dios? Muchas veces nos metemos en el cuarto de oración es para pedirle y pedirle y pedirle a Dios. Y no está mal pedirle. Bueno, escúcheme esto. Y este humilde hombre sentía lo que Dios sentía. Y por eso es que Dios, aleluya, sintió compasión también por el mundo, hermano. Amén. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios vio a la gente que tenía necesidad de todo. Amén. Y sintió compasión. Y el mismo Isaías, cuando vio la gloria de Dios, ¿sabe qué? Oyó la voz de Dios en el trono de Dios. Y decía esa voz: ¿a quién enviaré por nosotros? Y no había nadie, hermanos, aleluya, que fuera, aleluya. Y ese momento, aleluya, Isaías, aleluya, dijo: Señor, he aquí, envíame a mí. Y sabe que, hermano, cuando él declaró esa palabra, corrió de una vez un serafín con un carbón encendido a quemar su pecado. Dios está esperando esa declaración nuestra, hermano, aleluya, porque ese es el sentir de Dios. ¿A quién vamos a enviar? Y cuando tú declaras: Señor, heme aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta tarde: Señor, heme aquí, envíame a mí? Aleluya. Muchas veces no declaramos eso. Pero Isaías decía: ay, Dios mío, yo soy pecador. Pero cuando él dijo eso, Dios le quemó el pecado. Hermano, ¿cuántos nosotros tenemos pecado? Pero le decimos a Dios: Señor, quema mi pecado para yo haya llevar la palabra tuya. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya. Dios envió a su Hijo. Miren esto, aún hay gente que llevan carga por su pueblo. Amén. Hermano, yo soy una de esas que lleva carga por el pueblo de Dios. Hermano, yo siento mucha carga cuando veo que la gente no responden a la palabra de Dios. Escucha esto, todavía hay gente sencilla con el dolor a la pobreza de la gente. Y hay todavía alguien que siente el ardor de la ira por la injusticia que se comete. Hermano, yo siento mucho ardor en mi corazón por la injusticia de muchos hombres cometiendo injusticia con las mujeres. Cometiendo injusticia por el pueblo pobre que está allá afuera. Yo siento ese ardor en mi corazón, hermano. Todavía hay alguien que siente dolor y misericordia por el que está sufriendo, hermano. Yo no sé si tú lo sientes, porque el que está sufriendo allá afuera, que no tienen a Dios. Y hay gente que llevan carga por su país. Aleluya, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes tienen carga por su país. Amén. Por la gente del campo. Amén. Por los pecadores. Amén. Hay todavía alguien, aleluya, que les duele que su país esté al revés. Amén.
A veces vemos que las cosas están al revés, porque hermano, nosotros tenemos que saber que estamos viviendo los tiempos de Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Ahí hay un ay, hermano. Amén. Siempre hay alguien que lleve una carga por el mundo que se está perdiendo cada vez más. Amén. Da tristeza ver la gente en que se están convirtiendo en animales. Amén. Da tristeza, iglesia. Y a veces, hermano, no queremos caer igual que está cayendo el mundo, que eso lo ve natural. Nosotros sabemos, hermano, que el mundo está al revés. Ya la gente no se conforma de ser humano como Dios los crió. Quieren ser animales. Santo. Hermano, esto es terrible. Pero nosotros no tenemos que conformarnos a eso. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe y orar por esas personas que se están convirtiendo en animales. Amén. Amén. Hay una enorme injusticia que se comete a diario. Y este hombre Amós sufría el desprecio de los ricos hacia los pobres campesinos. Y yo no sé si hay alguien aquí que esta tarde siente lo que Amós sentía. Lloraba día y noche por la injusticia que se cometía con el pobre. ¿Cuánto usted llora día y noche por eso? Amén. Santo Dios. Hoy, hermano, hoy día hay gobernantes que no les importa con los campesinos pobres, los marginados. ¿Cuántos gobernantes están haciendo injusticia? Gente aguantando hambre. Usted sabe cómo está el mundo en varios países que están, hermanos, comiendo ellos bien. Ellos comen bien, pero los que están en el pueblo no comen bien. No come bien. Y cuando están en política, algunos dicen: me pongo los zapatos del pueblo. Y cuando ganan, hermano, dice: se quitan los zapatos del pueblo y se ponen los zapatos Salvatore Ferragamo. Si es que hay marca Ferragamo en zapatos. Floor Chain. Se ponen los zapatos y se quitan las zapatitas del pueblo. Entonces, hermano, eso es terrible. Eso lo vemos, hermano, en muchos gobernantes. Son muy pocos los gobernantes que después que ganan siguen buscando al pobre y ayudando al pobre. Entonces, hermano, este Amós tenía un corazón conforme a Dios. Sentía lo que Dios siente. Amén. Esos son la gente que Dios está llamando. Cuando hay alguien así, la voz de Dios seguirá sonando en la tierra. Su voz no se va a detener. Amén. Mientras haya gente con carga, la voz de Dios no se va a detener, iglesia. Amén. Mientras haya alguien que aún hoy día escucha a Dios, tenga el mismo sentir de Dios, Dios lo va a levantar, lo va a comisionar para llevar una palabra profética a la gente. Alguien tiene que levantarse hoy. Alguien tiene que levantarse y decirle a Dios: Señor, heme aquí. Pero yo no quiero compromiso con Dios. Yo no quiero compromiso, por eso que no nos atrevemos a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios miró el corazón de Amós, aleluya, ¿qué cosa lo entristecía? Dios diría: ahí hay un hombre que se parece a mí. Amén. Sí, hermano. Cuando hay corazón así, es un corazón que se parece al de Dios. Porque la prioridad de Dios eran las almas, ¿sí o no? Amén. Amén. Y la prioridad de Amós también eran las almas, el pobre. ¿Por qué ustedes creen que la prioridad de Dios eran las almas? Porque Dios se despojó de su Hijo y lo mandó a este mundo a buscarnos a nosotros. Amén. ¿Y nosotros qué estamos buscando? Las dádivas más que las cosas de Dios. No está bueno buscar las dádivas, porque estamos buscando más las dádivas que las cosas de Dios. Porque la prioridad de Dios era tú y yo. Dios también dijo, aleluya, de David: he hallado a un hombre conforme a mi corazón. Amén. Entonces este hombre Amós era de Tecoa, un pueblecito, un campito que quizás nadie le prestaba atención, ni lo conocía. Y cuidado que no estaba ni en el mapa tampoco. Un campo insignificante. Pero oye esto, hermano. Pero todavía había en Tecoa alguien que prestó sus oídos para oír a Dios. Están aquí, yo creo que se durmieron.
O mejor dicho, aún en Tecoa había un Dios para Tecoa. Amén. Mientras haya hombres, aleluya, que inclinen su oído para oír a Dios, entonces Dios se levanta y te dice: a ti te llamo. Amén. A ti te llamo. Aleluya. De ese pueblecito insignificante, Dios se proveerá de una voz que ejecute su mandato y sus planes. Amén. Dios siempre levanta a uno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para llevar su mensaje de advertencia y de juicio al hombre. Mira, Dios estaba tan enojado con su pueblo, pero tan enojado, que le dijo a Amós: ¿qué ves, Amós? Y Amós dijo: veo una plomada de albañil. Y hermano, ¿y qué significa una plomada de albañil? ¿Para qué es una plomada de albañil? Para medir si andamos recto o no. Cuando la plomada está virada así, hermano, es porque andamos chueco. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? Y Dios le dijo: voy a poner la plomada sobre mi pueblo. Amén. Sobre mi pueblo. Y le dijo, mira, una palabra dura, escúcheme esto. ¿Qué le dijo? No los toleraré más. Santo Dios, hermano, es terrible. No los toleraré más. Dios estaba enojado con su pueblo, porque su pueblo no obedecía a Dios. ¿Cuántos tanganazos nos hemos dado, hermano, por no obedecer a Dios? ¿Cuántos cabezazos nos hemos dado? ¿Y cuántos tropezones nos hemos dado por no obedecer a Dios? Dios es el que sabe el final del camino. Yo no sé el final del camino, Dios es el que sabe. Por eso es que tengo que ponerme las manos de Dios, porque Cristo dijo que separado de Él nada podéis hacer. Amén. Él manda juicio. Ay, después le reclamamos a Dios: ¿y por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no queremos hacer caso? Si no es con los rebencazos, no hacemos caso. Amén. Si no es con el cutarrazo de papá, no le hacemos caso, hermano, no cambiamos. Ajá. ¿Cuántos cutarazos no me dieron a mí? Y duro. Me daban duro. ¿Por qué? Porque la vida no andamos bien delante de Dios, delante de papá. Y lo reconocemos, a veces no andamos bien delante de Dios. Dios quiere el 100% de nuestras vidas. Que lo ames con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Todo lo quiere Dios. ¿Saben por qué, hermano? Aleluya. Muchas veces, hermano, no nos salen ni tan siquiera las dádivas. Porque Dios, hemos dejado de deleitarnos en Dios. Amén. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Pero no nos estamos deleitando. Aló. Amén. Hemos dejado de deleitarnos en Jehová, nuestro Dios. Entonces, de los campos de Tecoa, Dios llamó a Amós para que ejecute su palabra. Amós decía: aunque soy boyero, campesino, Dios me llamó. Amén. No estaba haciendo bollo. Ay, ay, ay. Oye esto. Si los profetas que Dios había llamado no han querido hacer lo que Dios mandó, entonces Dios se levantará a otro para que ejecute sus planes. Amén. Pero Dios no se detiene. Escucha, iglesia, Dios no llamó al que está capacitado. Oye esto, Dios no llamó al que está capacitado, porque Él es el que capacita al que llama. Amén. Oye esto, en una empresa terrenal, siempre la empresa busca gente capacitada y muy preparada, ¿sí o no? Gente con experiencia. Pero en la empresa de Dios no es así. En la empresa de Dios, Dios no trabaja así. Dios llama, aleluya, al menos capacitado. Amén. Porque Él es el que capacita, iglesia. Él es el que nos enseña. Dios no llama al que está graduado, Él es el que gradúa al que llama. Dios no llama al que tiene un doctorado, Dios es el que da el doctorado. Amén. Escucha esto, miren lo que dice el versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado. Ahí no dice que Jehová me tomó, aleluya, de los campos universitarios. Ahí no dice que Dios me tomó, aleluya, de la Universidad de Harvard. Tampoco. No, hermano.
lo tomó detrás del ganado. Dios llamó a Amós de detrás de las vacas y me dijo: ve y profetiza al pueblo de Israel. Hermano, esto es grandioso. Un campesino humilde profetizando al pueblo de Israel. Amén. Hermano santo, Dios, esto es demasiado grande, hermano santo. Dios es soberano. Él escoge al que quiere, al menos indicado, al que no lleva chance. Al que no lleva chance. Hermano, yo les pido por favor que no estén saliendo para allá y para acá. Porque eso uno tiene que oír la palabra de Dios. Escuchen esto. ¿Qué significa esto? Que Dios lo llamó de detrás del ganado. Y esto es, hermano, aleluya. Sencillamente Él estaba como apartado y escondido detrás de las vacas. No tenía un puesto relevante. Amén. No tenía un puesto sobresaliente, no. Nadie lo conocía. Era un hombre sencillo, humilde. No contaba con riqueza. Era una persona prácticamente anónima. No era conocido en la sociedad, hermano. Solo era conocido por Dios y eso es suficiente. Amén. Amén. Eso es suficiente, aleluya. Hay gente que les preocupa que la gente importante los conozca, que no los conozca. Miren esto. Y andan detrás de la gente, hermano, importante, tratando de que los vea y que los conozcan. Más bien yo diría que debemos preocuparnos si Dios no nos conoce. Amén. Procura que Dios esté siempre, que tú estés siempre en la lista de Dios. Porque ahí dice que cuando allá se pase lista. Amén. Tenemos que estar, hermano, apercibidos que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Dios dice en su palabra que a los vil y despreciables escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Cuando Dios lo llama, no lo llama porque Amós ya tenía una capacitación en el campo de la profecía. No tenía ninguna capacitación en el campo de la profecía. Ni tan siquiera en la escuela de profetas. Porque hoy día muchos van a estudiar en la escuela profeta y no son profetas llamados por Dios. Y dice que son profetas y no son nada de profeta. Porque el que escoge es Dios. Y se han levantado muchos que se denominan profetas y dice que Dios los llamó y no es así. Amén. El llamado a ser profeta viene de arriba. Viene de arriba. Amós era solo un boyero, aleluya, hermanos, aleluya, que tenía que lidiar con los bueyes. Mire qué trabajo, pastor de ovejas. Yo no sé dónde estabas tú cuando Dios te llamó. Cada uno piense dónde estabas tú cuando Dios te llamó. Por ejemplo, yo era una que estaba atrás de las vacas. Allá. Amén. Cuando Él me separó. Yo estaba en el chiquero de los puercos. Cuando Él me separó. Amén. Y me trajo aquí. Quizás tú eras uno de los que estaba en una gasolinera despachando gasolina. Cuando Dios te separó. Amén. ¿No es así? Quizás tú puedes haber alguien aquí, hermano, que estaba detrás de la cantina despachando trago o en un bar y Dios te separó de ahí, yo no sé. Amén. Yo no sé dónde estabas tú cuando Dios te llamó. ¿Qué estabas haciendo tú cuando Dios te llamó? ¿Has pensado tú en eso? Tú no viniste por ti mismo. Fue Dios el que te separó del lugar donde estabas. La voz de Dios se oyó en ese campo de Tecoa diciendo: Amós, he visto tu corazón. Amós, yo he visto tu carga por los pobres y he visto tus lágrimas. Aleluya, que llevas la carga por la injusticia que se comete a diario. Amén. ¿Cuánto sabe que Dios nos ve? Amén. Dios lo ve todo y lo escudriña todo. Amós, aleluya, y él dijo: yo soy solo uno que arrea bueyes y vacas y recojo higos silvestres para alimentar a mi familia. Amén. ¿Sabe qué, iglesia? Cuando Dios llamó a Moisés para ir a Faraón, ¿qué le dijo Moisés a Dios? Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Amén. O sea que Dios tuvo que sacar a Moisés del palacio y esconderlo allá en el desierto. Y de allá lo llamó.
Escucha esto. Pero quizás usted se preguntará, ¿para qué llamó Dios a Amós? ¿Cuál era el problema que había en Israel que Dios llamó a un campesino humilde? ¿Cuál era la condición de ese país por la cual Dios hace esto? Miren esto. Dios tuvo una buena razón para llamar a Amós. La palabra del Señor dice en Amós 3:7, mire, escúcheme esto. No, pero no hará nada el Señor sin que revele su secreto. ¿A quién? A sus siervos los profetas. Dios no hace nada si no revela su secreto a sus siervos los profetas. Oye esto. Y en los tiempos que gobernaba el rey Usías, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están dormidos? ¿Sabe, hermano, que en todos lados se duerme la gente? En todas las iglesias se duerme la gente. Dice que Pablo predicó un discurso tan largo que Eutico estaba en la ventana y se cayó abajo y se mató. Amén. Pero Pablo lo revivió. Sí, hermano. Pero el discurso era largo porque en todos lados se duerme la gente. Escuche esto. En los tiempos que gobernaba el rey Usías, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, el panorama es así como te voy a decir hoy. Escuchen cómo era el panorama en ese tiempo. Miren esto. Había una gran prosperidad. Ay, ay, ay. Miren esto. Había una gran bendición. La economía estaba floreciente. ¿Cómo estaba la economía? Floreciente. Tanto así que ella había tomado el dominio, había tomado el control de toda la nación de Judá. Y esto era algo peligroso. ¿Por qué, hermano? Cuando las cosas materiales toman el control de nuestras vidas. Ay, ay, ay. Oye esto, cuando las cosas materiales toman el control de nuestras vidas. Ahí estaba el primer problema. Oye esto, el dominio que ejerce el dinero en nosotros. Hay problema. La gente estaba, hermano, bendecida económicamente y gozaba de mucha propiedad material. Por lo tanto, estaba gozosa por la ciudad, porque estaba siendo prosperada. ¿A quién no le gusta ver un país prosperado? A todos. Ahí estaba el primer problema, cuando lo material toma dominio, control en la gente. Cuando el dinero está en primer lugar. Y cuando el dinero se vuelve un Dios. Cuando el dinero se vuelve un Dios. Mire, hermano. Sabemos que necesitamos el dinero. ¿Sí o no? Amén. Necesitamos el dinero. Necesitamos la plata. Pero que el dinero no se vuelva un Dios. Amén. Miren esto, hermano. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10. ¿Qué dice? A ver si alguien se lo sabe de memoria. Dice, la Biblia dice raíz. No dice la raíz, dice raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. El dinero no es malo tenerlo, porque todos esos hombres grandes de Dios tuvieron mucha riqueza. Pero el problema es el amor que le tenemos al dinero. Amén. Así es. Porque dice que muchos fueron extraviados por esa causa, extraviados de la fe. Hermano, a veces cuando vemos personas que no prosperan ni nada, hermano, y uno ora por esa persona y nada, y no cosita y nada, hermano, es porque Dios está cuidando, hermano, que se llene de plata. ¿Sabe por qué? Porque a veces no sabemos manejar el dinero. Amén. Cuando yo tengo mucho dinero, me extravío y me voy, le doy la espalda a Dios. Había auge económico, hasta ahí todo estaba bien, suena bonito, pero hermano, es dinero sin Dios. Amén. Prosperidad sin Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuánto me estás entendiendo? Amén. Yo creo que estoy hablando bien claro. Es material sin Dios, plata sin Dios, amén, trabajo sin Dios. Amén. A veces, hermano, aleluya, personas que dicen: yo voy a trabajar, pero ni tan siquiera le piden a Dios: Señor, yo quiero los sábados y domingos libres para ir a la iglesia. Amén. Hermano, si dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Amén. Entonces tenemos que pedir dirección al que sabe. Porque Él dice en Jeremías, aleluya,
Dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de paz y de bienestar, para daros el fin que esperáis. Amén. Y yo copio eso en un lugar, hermano, para recordarme. Y me recuerdo siempre que Dios me dijo, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Él es el que sabe, yo no sé nada. Por eso es que tenemos que ponernos en las manos de Dios. Pero había otro problema. Había algo que no le gustaba a Dios. Ay, ay, ay. Escuché esto. Algo que no le gustaba a Dios. Había un ay de Dios. Había un ay de Dios. Una queja que salió del corazón de Dios. Amén. Y por un ay que hay en nuestras vidas, por un ay que no le gusta a Dios, Él levanta a alguien para llevar el mensaje de Dios al país, a su pueblo. Y más cuando alguien abusa de otra persona o hace injusticia a los pobres. Amén. El gran problema era que los ricos abusaban del pobre. En estos tiempos ocurre igual. Dice que el rico ponía al pobre a trabajar, pero hermano, no le daban salario. Imagínate que usted trabaja y no le paguen salario. ¿Usted le gustaría eso? Que trabaje y no le pagan salario. Ay, ay, ay. El pobre campesino trabajaba y no recibía su paga. Y dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Si usted no le están pagando, pídeselo a Dios, aleluya. Que abra esa puerta. Que esos tiranos, hermanos, que no quieren pagar, quieren que uno trabaje y no pagan. Tanto así que solo había llanto y más llanto. Y decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahí no estaba Chespirito. Ahora qué vamos a hacer. No tenemos que comer. Aleluya, gloria a Dios. Escuche, iglesia, no se enoje por el mensaje que estoy trayendo. Porque esto es para edificación de nuestra alma. Si hay algo que enciende la ira de Dios, esa es la injusticia. Allí imperaba la injusticia. Aleluya. Y esa era la realidad, aleluya, de ese tiempo, que los ricos no miraban al pobre. Amén. No se condolía. Los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Amén. Así es. Y hay muchos gobernantes tiranos y ellos viven bien y comen bien. Y no les importa si la persona se lleva un bocado de comida a la boca. Mire, y dice que había mucha gente en el campo de Tecoa con las ollas boca abajo, sin nada que cocinar. Eso es triste, hermano. Y había hijos llorando, pidiendo comida a sus padres. Amén. Y se acostaban sin comida. Esa era lo que reinaba en ese tiempo. Hermano, y era una situación extrema, angustiosa, que su hijo, aleluya, le pida comida y usted no tenga. Para colmo, dice que habían hijos con impedimentos físicos. Amén. Mire, viviendo en chozas, en cama de tuco. Oye esto, y los gobernantes viviendo en colchones mullidos, imagino que en ese tiempo no se había aire acondicionado, ¿no, hermano? Ajá, esos colchones King, ¿no? Doctor Dreams. Hermano, no había un rico que se levantara y tendiera la mano al pobre. Nadie se levantaba para bendecir a otro. Los corazones se habían endurecido a causa de la riqueza. Eso es lo que hace la riqueza, endurece el corazón. Cuando uno, mire, escucha esto, cuando no se tiene a Dios en el centro, se endurece el corazón de la gente. ¿Se endurece qué? El corazón de la gente. Cuando no se tiene a Dios. Cuando se tiene el dinero. Pero había otro ay de Dios. ¿Cuántos ay van? Van 3 ay. Oye esto. Hay otro ay de Dios. Los sacerdotes habían vendido la palabra. Oye esto. La habían corrompido. Y hermano, ¿qué se está haciendo hoy? Algunos predicadores se ponen el precio al mensaje. Amén. Y eso es un ay para Dios. Los sacerdotes estaban corruptos. Líderes, hermanos, que solo pensaban en ellos. Había prosperidad, pero los líderes se habían apartado de Dios. Santo Dios mío. Amén. Cuando hay dinero y riqueza, la tendencia del hombre es apartarse de Dios.
Por eso que la Biblia, lo dije antes, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Todos en esa nación estaban viviendo, hermano, como les daba la gana. Santo. Sin guía divina, sin visión divina. Aleluya, escaseaba la palabra de Dios. Y para reconclavar, hermano, escúcheme esto. Ay, Dios mío, escúcheme esto, iglesia. Los profetas se habían olvidado de Dios. Amén. Y todos profetizaban que Dios les iba a bendecir y les iban a prosperar económicamente. Hermano, eso es lo que reinaba. Hermano, todo era materialismo, materialismo y materialismo. ¿Y sabe qué, iglesia? El tema favorito de la gente es que le predique de prosperidad. Ahí hay muchos aplausos. Ay, ay, ay. Cuando les predican de prosperidad, ahí hay muchos aplausos. Pero que usted le predique que Dios dijo que hay que llevar la palabra, que buscar las almas y que obedezca, hermano. Ahí nadie aplaude, ni nadie dice un fuerte aleluyón. Nada de eso, hermano. Santo. Sí, hermano. Porque, hermano, la tendencia del ser humano es plata, ganar mucho, aleluya, mucho dinero. Como si el dinero yo me lo fuera a llevar en el cajón cuando me muera. Santo. Escucha esto, hermano. En los tiempos de los jueces, dice la Biblia, que escaseaba la palabra de Dios. Y cuando escasea la palabra de Dios, dice que no había visión. Amén. Y cada uno vivía como mejor le parecía. Y no había ley. Amén. Hermano, la palabra de Dios es importantísima, que abunde en nuestros corazones. Y cuando carece lo divino, la palabra, el mensaje de Dios, la gente se desenfrena. Amén. Volvemos atrás. ¿Y sabe, hermano, qué le dijo Pablo a los Gálatas? ¿Qué le dijo? Le dijo insensatos. Y eso es lo que somos, insensatos, hermano. Porque dice Pablo, le dijo a los Gálatas, porque ustedes empezaron en el espíritu y van a terminar en la carne. Amén. Por eso somos insensatos. Y hermano, que eso no nos ocurra a nosotros hoy día. Que no seamos insensatos. Hermano, quizás puede venir mucha apatía para congregarse. Va a haber mucho problema para congregarse. Porque eso es lo que viene. Y tenemos que prepararnos para eso, hermano. Porque Cristo dijo en la palabra, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces dice que en medio de esa escena, de ese caos, y en medio de la injusticia, y en medio de la gran oscuridad espiritual, en medio de ese afán económico y de la opulencia, Dios levanta a un campesino llamado Amós. Amén. Porque los profetas que Dios había llamado le fallaron a Dios. Aleluya, habían dejado a Dios. Y eso es un ay para Dios. Yo no sé cuántos están aquí. Nunca eso debe ocurrirnos a nosotros, hermano. Y ese campesino pobre, humilde, sencillo, al que estaba detrás del ganado arriando bueyes, escucha a Dios. Aunque soy campesino, Dios me llamó. Amén. Yo no sé de dónde eres tú, pero yo soy campesina, pero Dios me llamó. Y esto me toca mi corazón todavía. Dios cuenta con alguien todavía, alguien que escucha a Dios, aleluya, en el bullicio del afán. ¿Tiene usted oído para Dios? En este bullicio del afán que hay en el mundo. ¿Está usted escuchando a Dios o aquí está escuchando usted? ¿La voz de un ser humano, de su vecino? ¿O la voz de otra persona? Hermano, lo que debe importarme a mí es que yo escuche a Dios. Que yo no escuche a otro ser humano. Porque ese ser humano, hermano, es como un cabrito también que va para el hoyo. Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de perdición y muerte. Amén. Yo tengo que escuchar a Dios. Si no estoy, hermano, para el hoyo. Amén. Todavía hay oídos inclinados para oír la voz de Dios. Dios levanta a alguien, aleluya, que lleva carga por necesitados. Amén.
Dios tuvo que buscar a alguien lejos de su pueblo, de lugares apartados, para llevar el mensaje de Dios. Porque el afán, la riqueza endurecieron el corazón de los hombres, y eso ahoga la voz de Dios. Amén. A veces nos tiramos de cabeza sin pensar que Dios dijo. A veces me voy brava por ahí, sin saber, hermano, que Dios me va a dirigir. ¿Sabe, hermano, que el peligro está bien grande allá afuera? Mire lo que pasó ese día que íbamos nosotros para allá. Si yo no oro todos los días, le pido a Dios: Señor, líbrame de todo mal. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Yo hubiera ido allá primero. Si hubiera caído esa lámina de techo, nos hubiera caído arriba del carro, hermano. Entonces, cuando, hermano, el afán ahoga la voz de Dios. Hay oído para buscar la riqueza, pero no hay oído para buscar a Dios. Mientras que otros no oían, este humilde campesino Amós escuchó la voz de Dios. Y no solamente escuchó, sino que obedeció a Dios. Y ahí donde nosotros decimos: ay, yo obedezco a Dios, pero no, digo, yo escucho a Dios, pero no obedezco a Dios. Ahí donde estamos nosotros, hermanos, retercados. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, es algo a veces que no nos gusta, y no obedecemos a Dios. Mientras que otros no oían, este hombre oyó. Dios, hermano, habla y llama, pero no todos escuchan la voz de Dios y no todos obedecen. Ese es el problema medular que tenemos. Dios sí está hablando todos los días, y hoy Dios te está hablando también a ti, hermano. El problema es que no oímos a Dios. No tenemos oído para oír a Dios. El poder político, el poder económico, la codicia, el ansia de tener, el ansia de poder, no dejan oír la voz de Dios. Endurece el corazón del hombre. Pero en medio del silencio del campo de Tecoa había un hombre que no estaba siendo controlado ni dominado por el afán del mundo. Oye esto, había uno que era sensible a la voz de Dios. ¿Cuántos quieren ser sensibles a la voz de Dios? Amén. Todos queremos ser sensibles a la voz de Dios, hermano. Que lo primerito que yo me levante a la madrugada a orar a las 4 de la mañana, yo escucho a Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Lo que le permitió percibir a este hombre la injusticia y la decadencia moral en su época. Escúcheme esto. Y en medio de la sencillez, los ojos del Altísimo estaban puestos sobre el corazón de Amós. ¿Tú sabes lo que es los ojos del Altísimo que está en el corazón de una persona así? Y dice la palabra que Dios está buscando a alguien con un corazón conforme a Él, a alguien que siente lo que Dios siente, la carga por el ser humano. Dios se hace oír en el silencio del campo y llama a uno que tenía sed de justicia. Amén. Un hombre que lloraba día y noche por la situación, hermano, difícil. Y dice que Amós escucha esa voz y le dice Dios: te levanto como profeta en esta nación. Amén. Para que hables lo que yo te diga y profetice lo que yo ponga en tu boca. Entonces no soy yo la que voy a hablar, es Dios el que va a hablar. Amén. Amén. Escúcheme. Mire, hermano, tan sencillo como eso. El problema es que había profetas, pero no hablaban lo que Dios decía. Solo hablaban lo que ellos creían en sus corazones. Y decían: Dios dijo, y Dios no les había dicho nada. Porque dice que los profetas hurtaban la palabra de Dios. ¿Saben qué es hurtar? Robaban la palabra de Dios. Miren esto, hermano. Y esos profetas andaban en pos de su propio espíritu. Y oye esto, Dios le dijo a Jeremías, miren, hermano, este versículo es tremendo. Dios le dijo a Jeremías 23:30: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Santo Dios. Porque ellos hurtan mi palabra. ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy Dios solo de cerca? No, también a la distancia soy Dios. Hermano, escuche esto.
Miren esto, hermano. ¿Te has puesto tú a meditar por breves momentos que el corazón de Dios está quebrantado por nuestra desobediencia? Sí, hermano. Eso es triste. Que Dios me mande a hacer algo y yo no lo haga. El corazón de Dios se quebranta. Quiere decir que Dios siempre casi está quebrantado su corazón porque nosotros no hacemos la voluntad de Dios. A causa de su pueblo. No a causa del mundo, a causa de su pueblo. Porque Dios manda que hagamos lo de Él y no lo hacemos. Porque la tierra está llena de adulterios. La tierra está corrompida. El ser humano se ha desviado. La tierra y las manos están llenas de sangre, de droga y de violaciones. Amén. ¿Cuántas violaciones no hay a niñas y a niños? Santo. Aún líderes cristianos se están corrompiendo por el dinero. Porque tanto los profetas como los sacerdotes son impíos y algunos pastores se han desviado y profetizan mentiras y hablan de su propio corazón. ¿Estamos aquí? Amén. Pero en medio de ese cuadro Dios llama a Amós. ¿Cuántos saben que Dios siempre cuenta con alguien? Amén. Alguien debe darle la gloria a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Amén. Dios es soberano y Él escoge y aparta a quien Él quiere. Y me emociona cuando Él dice: yo te levanto, Amós, para que profetice mi palabra. Prepárate, iglesia, cuando Dios te llama, te levanta, porque viene un encargo para ti. Amós no le dijo: mira, Señor, lo que pasa es que yo no hablo bien y además yo soy boyero. Yo soy boyero y campesino, soy insignificante. Yo no soy profeta, Señor. Hermano, no le dijo nada de eso. No puso excusa. Ay, 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 ay. No puso excusa. Y cuando Dios te llama, cuando Él te llama, Él te equipa. Por eso que le dijo: vas a hablar mis palabras. Amén. Él pone la palabra en tu boca. Dice que Dios levanta voz y comienza a profetizarle. Y les dice: oye esto. Ese hombre humilde empieza a profetizar. Y les dijo al pueblo: escuchen todos. Y le dijo así: escuchen todos. Ustedes se han olvidado de Dios. Ay, ay, ay. Se atrevió el hombre. Ustedes se han olvidado de Dios. Alguien tiene que levantarse en medio de este país, iglesia, y se atreva a desarraigar toda esa injusticia que están cometiendo. El problema es que el pueblo no se quiere levantar. Alguien tiene que levantarse. Ya alguien por ahí se levantó. Donald Trump. Donald Trump en contra del Papa. Alguien tiene que levantarse y desarraigar la religión, la injusticia. Amós les dijo: ustedes necesitan volverse a Dios de los cielos. Ay, Dios mío, oye esto. Ese es un mensaje que necesitan las naciones. La gente necesita volverse a Dios. Amén. Aún hay cristianos que necesitan volverse a Dios. ¿Sabe qué, iglesia? Yo escuché a un pastor hablando la vez pasada y dijo: no todo el que está en la iglesia está con Dios. Santo. Hay gente que está en la iglesia pero no se han vuelto a Dios. Ay, eso me entristeció, hermano. Gente que está en la iglesia pero no se han vuelto a Dios. No esperes ahora ver una respuesta favorable de lo que dijo Amós. Escúcheme esto. Inmediatamente cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, escucha al profeta Amós hablando, le dice: mire lo que le dijo. El sacerdote de Betel, Amasías, intentan silenciar y expulsar al profeta Amós. Y eso es lo que el diablo, hermano, muchas veces hace. Trata de silenciar a la gente que llevan la palabra de Dios y que llevan el mensaje de Dios. Gente que muchas veces ha empezado un ministerio y de pronto lo deja porque el diablo está silenciando. Santo. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Y expulsar al profeta Amós, y le dice: no tiene ni arte ni suerte, aleluya, hermano, en este lugar. Escuche esto.
La idea es que tú no tienes autoridad, ni parte ni sustento aquí. Vete y huye a tu tierra de Judá, le dijeron. Y come allá y no profetice más en Betel, porque es el santuario del rey, capital del reino. Y le dijeron, vete para tu campo campesino. Yo imagino que pensaba que lo iban a insultar, hermano. Cuando dijeron, vete para tu campo campesino y profetiza allá. Hermano, miren esto, inmediatamente toda la nación se levanta en contra de Amós. Y tú no sabes que muchas veces ellos no entendieron que estaban metiéndose con Dios. Aleluya. Que Dios fue el que mandó esa palabra. Amén. Hermano, hay una palabra poderosa que Amós desata y le dice, aunque yo no soy profeta, ni hijo de profeta, permíteme decirle que a mí me llamó Dios. Aleluya. Y me dijo, profetiza. Un campesino alegando y discutiendo con esa gente tan grande, pero llevaba el respaldo de Dios. Amén. Cuando Dios te llama, tú llevas el respaldo de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Si tú vas allá, Moisés le dijo, si tú me envías allá, Señor, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Amén. Y él dijo, yo te daré mi presencia y te daré descanso. Amén. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Entonces contamos con la presencia de Dios. Permite decirle que a mí me llamó el Dios de los cielos y me dijo, profetiza. Quizás yo no tenga casa, no tengo doctorado, pero Dios me llama. Yo alabo al Todopoderoso y Misericordioso Dios. Amén. Amén. Santo Dios, escucha esto. Y a Amós se le metió el fuego de Dios y aleluya, y le equipa con denuedo. ¿Sabes una cosa? Que el Dios que te llama te va a respaldar. Él es el que pone la palabra en tu boca. Él te equipa con poder y unción para hablar. Aleluya, y te va a colocar en lugares sobrenaturales. Amén, gloria a Dios. Ya llevo una hora, no, menos de una hora. Cuando Amós dijo, ni soy profeta ni hijo de profeta, pero ningún hermano por ningún lado, hermano, llevaba chance. No llevaba chance, hermano. No tenía raíces proféticas, pero a Dios le plació llamar a ese hombre. Amén. Aún Dios puede levantar profetas de las piedras. Y Dios dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Amén. Porque el que te prepara para profeta es Dios y no la escuela de profeta. Y escúcheme bien, Amós era un campesino boyero, el que arriaba bueyes. Aleluya, escúcheme esto, iglesia, estoy terminando. Y oye esto, ese simple y sencillo, humilde campesino puso a toda una nación entera a temblar. Aleluya. Uyuyuy, ayayay. Oye esto, este hombre campesino incomodó a más de 4 que creían que eran más importantes. Aunque no soy profeta ni hijo de profeta, sepan ustedes que Dios de los cielos me sacó detrás y me colocó adelante. Ay, ay, ay. Y yo estaba como a quien dice, escondido detrás del ganado, y me colocó en primera fila. Amén. Ay, ay, ay. A mí el que me sacó de atrás del corral de las vacas, el chiquero de las porcas, fue el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén. Quiero decirte que a mí no me llamó papi ni mami, me puso Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y escúcheme bien, Dios va a levantar a una generación de hombres y mujeres sencillos con una unción que hagan temblar a las naciones. Dios va a levantar una niña como ella, que ya quiere cantar y quiere alabar al Señor. Aleluya. Y Él derramará, dice, su espíritu sobre toda carne. Amén. Gloria a Dios. Aunque estén detrás, los colocará adelante. Aunque no tenga fama, Él los hará famosos. Y hay gente, aleluya, que no son conocidas por nadie, pero Dios es especial sacando gente del anonimato, aleluya, que están abajo para colocarlos adelante. En escenarios grandes, donde hay un corazón conforme a Dios, hay un plan preparado para ti, iglesia, que nadie, aleluya, podrá arrebatártelo. Y esto solamente es el comienzo.
La palabra que Dios va a poner en ti vendrá con fuego. Va a inquietar a los reyes de las naciones y los va a sacudir. Y oye esto, el Dios que tú le sirves es el mismo Dios que sacó a Saulo del camino a Damasco y lo colocó y lo llevó a las naciones. Todo aquel que no quiere verte te va a tener que ver. Y todo aquel que no quiere escucharte va a tener que escucharte. Amén. Amén. Porque a ti te llamó, no te llamó papi ni mami, te llamó Dios. ¿Sabe qué, iglesia? Cuando tú te ves envuelto en una prueba tan grande, es que Dios te está preparando para llevarte a escenarios grandes. Amén. Amén. El propósito de Dios no se va a detener. Oye, por nada. Él siempre tiene a alguien que incline su oído para escuchar su voz. Aleluya, igual que le dijo, aleluya, a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos. Amén. Aleluya, Amós, como era un campesino, quizás no sabía muy bien leer, aleluya, ni escribir, pero déjame decirte que el que lo llamó es especial enseñando. Amén. Es el maestro de maestros, amén. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, aleluya, anda Faraón. Y Moisés le dijo, Señor, yo no sé hablar. Y Dios le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? Ay, ay, ay. ¿Sabe por qué Dios escoge los viles despreciados de este mundo para gozar a los sabios? Porque hay gente que se creen que es la última Coca-Cola del mundo. Y cuando tú te crees la última Coca-Cola del mundo, ya Dios tiene preparado una Pepsi-Cola. Y cuando tú te crees que eres la última Pepsi-Cola, ya Dios está preparando una Spur-Cola. Ay, ay, ay. ¿Me están entendiendo, iglesia? Amén. Amén. Pero cuando tú te crees que eres la última, ¿qué? Pepsi-Cola, ya Dios está preparando una Spur-Cola. ¿Cuántos conocían la Spur-Cola aquí? El problema del ser humano es que el que está arriba desprecia al hermanito Pedrito que está al lado tuyo. Porque dice, yo tengo el traje de marca, los zapatos de como Forche, aleluya, y el perfume Coco Chanel. Pero Pedrito no tiene Coco Chanel. Pedrito lo que tiene es agua de coco y agua de Florida. Lo que ellos no saben es que el juego de ajedrez hay una ficha llamada rey o reina y el otro se llama peón. Y cada uno al final lo meterá en el mismo cajón. ¿Me están entendiendo, iglesia? Amén. Lo que ellos no saben, aleluya, es que el que te sacó de atrás te pondrá junto con los reyes. Amén. ¿De qué vale el hombre tener un léxico tan lindo y rebuscado, como dice allá? Pero no tiene la unción. No tiene la unción, sino ni el poder de Dios. Pero hay otros que no saben hablar lindo, pero cuando ellos abren la boca, el diablo tiembla. Amén. Cuando esos están atrás, salen a la escena, los demonios reculan. Amén. Y se postran ante la presencia de Dios. Aquellos solo huelen agua de coco. Y cuando se paran a la plataforma de Dios, la atmósfera se llena de la fragancia de la gloria de Dios. Nadie puede despreciar al hermanito campesinito chulito y al indio que está al lado tuyo, porque al que está al lado tuyo, aleluya, Dios lo puede levantar. Le da una palabra poderosa. Somos un cuerpo, unos son ojos, otros son brazos, otros son pies, y aquí todos somos importantes, aleluya, y a todos Dios los va a usar. Amén. El que menos tú piensas va a ser el próximo hombre o la próxima mujer o el próximo profeta. Amén. O ministra de alabanza en la plataforma de Dios. Tenemos un ejemplo, aleluya, el caso de los hijos de Isaí de Belén. Usted sabe lo que pasó con los hijos de Belén, porque el hombre estaba mirando, aleluya, era lo de afuera. Pero Dios miró, fue el corazón, al que estaba con un perfume lleno de caca. A ese fue que Dios llamó. A ese fue que Dios llamó, aleluya. Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Póngase de pie, aleluya. Para el mundo y para el diablo este hombre no calificaba. Pero en la Biblia podemos ver al Señor utilizando personas que eran pecadores y pastores de ovejas. Solo un recaudador de impuestos, Dios lo usó.
¿Cuánto le dan alabanza al Señor? La gran diferencia no es quiénes somos, sino en las manos de quién estamos. Amén. ¿En qué mano estamos nosotros? Aleluya. El Señor dijo a Saulo: instrumento útil me eres para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. Hay, hermano, aleluya, poder en Él para llamar. Cuando Él te llama, no le digas no. No le digas no, porque Él te va a usar. Y si estás en problemas y lleno de pruebas, bendice ese momento, porque Dios tomará esas cosas, aleluya, para llevarte a otro nivel. Yo le doy gloria a Dios por la niña. Vamos, ven acá, mi hija linda, preciosa. Ven acá, aleluya. Ven acá. Vamos a llamar a la gente para que venga acá adelante para que oremos. El que puede venir acá adelante, venga, que esta niña va a poner las manos para que ore. Levanta las manos, dales arriba. Arriba, arriba, arriba. Vamos a orar por ella. Vamos a poner las manos en la pancita. Aquí, ponga las manos aquí. Diga: Señor,